bien, señores, como ya lo habíamos anunciado, estamos con el ministro de Trabajo, Alfonso Adriancén, quien nos va a dar algunos detalles, pero antes de arranque queríamos preguntarle sobre, bueno, lamentable la noticia que habíamos informado, la muerte de este sereno de Surco que ha fallecido. Nos conduele a todos, sinceramente, un trabajador honesto que finalmente se enfrentó a la violencia. Pero esto abre también toda una polémica respecto al uso de las armas no letales, ministro, y queremos de hecho empezar con el tema. ¿Usted ha podido conversar o en algún momento en consejo se ha hablado con la presidenta de esta posibilidad? Sí, buenas tardes, un saludo a todos los televidentes de Canal N. Paola, gracias por la invitación. Hacer una reflexión sobre lo que acaba de pasar, lo que acabamos de ver. Es una muerte más, pero no es una muerte más. Los serenos por los últimos años han sido uno de los héroes sin capa que nos apoyaron durante toda la etapa de pandemia cuidando nuestras calles. Y hoy lo siguen haciendo, sí, es verdad, desprovistos de las armas suficientes para contener a la delincuencia. Esto que ha pasado nos conduele a todos, en realidad nos hace un llamado a la reflexión como sociedad de lo que viene ocurriendo. Debemos pensar mucho entonces cuáles son las medidas de contención frente a esto. Y nada, expresar a los familiares, a la comunidad de Surco en general y a los serenos que seguramente están lamentando también como nosotros esta pérdida. El tema el uso de armas es un tema que lo ve el Ministerio del Interior. Al interior del gabinete en las sesiones de consejo no se ha discutido, pero sí hay mesas técnicas que han estado evaluando la posibilidad o no posibilidad de implementar esto. Creo que se abre la oportunidad de analizar y repensar también con las medidas que debe aplicar SUCAMET respecto al control de armas. Creo que, si bien es cierto, todos sabemos y comprendemos que existe un mercado clandestino de armas, que incluso provienen de los robos y que generan este espacio de incertidumbre ciudadana, hay que también tener en cuenta labores que complementen la inteligencia para detectar a todas estas personas que están dedicadas al crimen en el país. Pero ciertamente parece que toda esta situación de violencia que se acrecienta en nuestro país nos lleva hacia ese camino, ¿no? Hacia la necesidad de enfrentar de manera más audaz, más determinante a la delincuencia. Imagino que frente a esa situación la presidenta tiene una posición. Sí, sí la hay. Evidentemente la tolerancia cero frente a este tipo de cosas, pero eso no basta. Yo creo que tenemos que incentivar también la participación ciudadana, también en esta actitud de prevención del delito. Creo que es consciente el ciudadano y ciudadana del Perú que tenemos que actuar todos en conjunto, como instituciones, no solamente Estado, sector privado, amas de casa, profesores. Hay una serie de temas que están alrededor del problema de la delincuencia y atenderlos es una necesidad. Lo que queda claro entonces es que sí, dentro del Consejo de Ministros se ha hablado de este tema y se evalúa. Hay una mesa técnica que viene evaluando los temas, también se está escuchando el clamor de los propios burgomaestres que se viene viendo, pero aún estamos esperando cuáles van a ser el devenir de los actos. Esto que nos ha pasado es circunstancial, pero hay que pensar en el problema que nos acarrea a todos participar. No tan circunstancial, ministro, porque muertes sí, ha habido una todos secuencia, los días, ¿verdad? En nuestro país, sí, por la violencia. Ha habido una secuencia, evidentemente. Nosotros creo que estamos viviendo días difíciles en torno a eso. Nos conmueve prácticamente cada 2 días una noticia que nos está remeciendo. Claro, y eso, nos golpea, sí, ¿no? Como sociedad nos golpea y yo hace mismo, poco, ¿no? En algún momento he sido encargado también de una unidad de serenazgos, producto de mi actividad pública en el servicio de algunos municipios, y la verdad que afecta. Y ellos principalmente que dieron tanto y siguen dando, esta muerte nos conflictúa bastante. Ciertamente, por esa experiencia y desde su punto de vista, ¿usted cree que sería conveniente el uso de armas no letales? Sin necesidad de reclamarme como un experto en el tema, porque hay otras personas que con mayor autoridad pueden hablar. Yo considero de que tiene que haber un acompañamiento de la Policía Nacional, que sí está autorizada al uso de armas. Tiene que haber un serenazgo activo, pero también dotado de calificaciones técnicas que permitan que estas personas ejerzan con seguridad su trabajo. Eso también es importante destacar. Este sereno fallecido tomó la decisión por sí mismo de atajar a ese delincuente, sin percibir de que tenía un arma y que lo podía
le podía causar este daño que lamentablemente ha causado su muerte. Pero en otras partes del mundo ya hay uso de armas no letales, ¿no es cierto? Y en el Perú podría darse desde su punto de vista. Sí podría darse, hay que simplemente generar las condiciones de educación suficientes para que tampoco existan abusos de ese lado. Así es, y evaluación psicológica, me imagino que eso implica todo un trabajo, ¿no es cierto? Y ya que hablamos de estas muertes que nos conduelen a todos los peruanos, una de ellas también es la de el señor Caro, un conductor que sale con su esposa y en plena avenida Grau, a la plena luz del día es atacado por un ciudadano extranjero que se molestó, que simplemente se disgustó porque le dijeron el parabrisas está limpio, no me lo limpie, por favor. Y eso nos duele. Esa situación también ha abierto toda una polémica respecto a la presencia de los limpiaparabrisas. Y al respecto usted ha tenido una posición que difiere del ministro del Interior. No solo difiere, sino que complementa, diría yo. Todos tenemos la urgencia de mayor seguridad. Yo mismo. O sea, es necesario dotar de seguridad. Hay una amenaza del crimen increciendo en las calles. Y se mimetizan, se transforman, se ocultan a través de estos empleos de calle. Informal. La mayoría de gente que está en calles son personas que no tienen opciones laborales y tienen que recurseárselas. Eso es lo que yo he dicho. No todos los que están en calle o están limpiando parabrisas son potenciales asesinos, y eso es lo que hay que dejar en claro. Entonces tampoco estamos haciendo una defensa de estas personas, porque lo que sí hay que hacer es identificarlos, trabajar en empadronarlos, que nos demos cuenta quiénes son. Aquellos que son delincuentes y viven al margen de la ley, obviamente no van a querer dar sus datos, porque vamos a darnos cuenta en esa medida quiénes son o quiénes han sido en otros lugares. Entonces, ese es un paso inicial. Otra cosa que yo he dicho es que tenemos que trabajar en conjunto. Esta es una tarea tanto de gobiernos locales como del gobierno central, como los gobiernos regionales. Las calles están custodiadas también por serenos, también por policías, pero hay un contacto mucho más directo de lo que ocurre. Si uno se para 1 hora o 2 horas en una determinada esquina, ya te das cuenta quiénes son los que venden las gaseosas, las galletitas, ¿no? Los que quieren limpiar las parabrisas, los que te venden los diarios. Entonces, esa comunidad, ese microespacio, es perfectamente identificable por alguien experto en seguridad y que puede dotar de las medidas y advertir que haya gente que no tiene nada que hacer ahí. Ahí tenemos que trabajar. Entonces, ¿usted sí está de acuerdo con la labor de los limpiaparabrisas? Yo lo que estoy de acuerdo es con el derecho de los peruanos a agenciarse por lo menos un empleo autogenerado. Esto es precario, esto no es lo que hace el Ministerio de Trabajo. Nosotros tenemos que velar por las políticas de empleabilidad, pero tampoco dejemos de atender la responsabilidad compartida de gobiernos locales que también pueden generar a través del desarrollo económico local oportunidades de empleo, y eso es lo que también sostengo. Entonces este empadronamiento está en manos de la municipalidad. Claro, ya han decidido en Lima. Ellos de hecho lo hacen con otros comerciantes de calle. Entonces estos empadronamientos ayudarían también a menguar y darnos cuenta quiénes utilizan estas estrategias para acercarse a los autos, ver si hay paquetes, bolsas, si hay joyas, ¿no? Y perpetrar un delito. Pero el Consejo Municipal ya dijo, no más limpiaparabrisas. Pero el Consejo Municipal... ¿Qué se hace con ellos? Pero el señor alcalde de Lima Metropolitana también lo que ha dicho es que va a generar ahora ferias de empleo. Háblenos de esta feria de empleo. Eso yo rescato, porque eso es importante, y yo públicamente le digo también al señor alcalde que estamos en el Ministerio de Trabajo felices de esa oportunidad de trabajar juntos con él y poder hacer más ferias de empleo en Lima Metropolitana, que es su área de jurisdicción. Estas ferias nosotros las hacemos a nivel nacional y ya las hemos hecho en varios distritos de Lima Metropolitana. De momento son 13.000 empleos que ya se han generado, y estos no son empleos temporales, estos sí son empleos formales que salen de empresas privadas que gentilmente, con los cuales hacemos una bolsa y ofertamos en ferias públicas. Usted nos hablaba de que hay espacios gratuitos en donde se capacita a las personas que no tienen trabajo a cómo realizar un CV, a cómo enfrentarse a una situación, a una entrevista laboral, por ejemplo. Sí. ¿Qué más servicios gratuitos puede acceder el ciudadano y de qué manera? La sede central del Ministerio de Trabajo en la avenida Salaverry, en Jesús María, Lima, ahí tenemos un centro de empleos para atención directa de los ciudadanos que así lo requieran. Son 12 servicios que van desde, por ejemplo, el certificado único laboral. Tú te acercas ahí con tu DNI
y te emiten un certificado que tiene todos los registros de tus espacios laborales que te van a servir para un currículum vitae. Por ejemplo, que quieres participar y presentar una propuesta de empleo. También te enseñamos a hacer ese currículum, cómo identificar tus potencialidades. Digamos que eres un joven y quieres seguir una carrera o buscar un empleo, también se te da la capacitación para hacer una orientación vocacional. Antes, todos estudiábamos lo que nos gustaba. Hoy tenemos que estudiar lo que nos gusta, pero también en donde podemos desarrollarnos y tener empleo, es decir, donde existen capacidades para trabajar en el futuro. ¿De qué nos sirve prepararnos en una profesión que después no vamos a poder ejercer? Así como ese, otros también, prepararte para el emprendimiento. Son servicios que damos gratuitamente en nuestra sede central, pero en otros centros de empleo que también, gracias a esta política de apoyo con las regiones y los gobiernos regionales, también existen y se van abriendo paulatinamente. Ministro, usted nos hablaba de 13.000 puestos de trabajo que han promovido. Solo en ferias. Solo en ferias, pero es insuficiente Por para supuesto. la cantidad de desempleados que hay en nuestro país. Claro. Y no solo eso, la cantidad de informalidad que tenemos. Sí, tenemos casi el 76% de informales en el Perú. O sea, de cada 10 personas, casi 8 son informales. Entonces, este abismo que existe tiene que ser atendido ya no solamente con una estrategia de la cual ya el gobierno peruano cuenta, sino también a través de un programa potente que permita capacitar, formalizar, llevar a los empleadores también a generar nuevos puestos de empleo. Y a tener incentivo, ministro. Por supuesto. ¿Cuál es el beneficio del empresario que paga todo, pero que los servicios que recibe son malos? De educación, porque la mayoría tienen colegio privado a sus hijos, entonces de salud, porque tienes una cita médica después de un mes. Entonces, ¿dónde se ve reflejado el beneficio del empresario realmente, ¿no? Cuando paga impuestos? Por mucho tiempo se dignificó o se ensalzó la cultura chicha, ¿no es cierto? La cultura también de lo informal. Eso nos llevó pues a un periodo en el cual hemos normalizado lo que no es legal o lo que le saca la vuelta a lo legal. Por ejemplo, por años pues todos hemos visto cómo se han desarrollado estos mercados de venta de CDs piratas, ¿no? Todo era pirata, marcas de textiles. Entonces, lo que tenemos que buscar es pautas y medidas para que existan más peruanos con empleos dignos. Y eso se genera no solamente del Estado, sino también a través de la participación de la empresa privada, que es la verdadera generadora de empleos. ¿Cuál es el marco? Una economía estable, un país democrático, con reglas claras y que permita el desarrollo de su gente. Eso, con reglas claras, ¿no? Y ciertamente también hemos recibido información de que los trabajadores de limpieza de Sunafil están solicitando su pago desde enero. ¿Qué se va a hacer si la casa no se tiene en orden desde adentro? Es importante. Vamos a precisar eso, Paola. Sí. Los trabajadores que hacen la limpieza no pertenecen al Sunafil, es una empresa aparte que no les ha pagado. Claro, ellos no... Es un service, digamos, o una contratista que está ahí. No son los trabajadores Sunafil, los trabajadores Sunafil están perfectamente pagados, pero sí existe una empresa que presta servicios y que ha tenido problema con su empleador, o sea, hay que contextualizar correctamente. Pero ustedes siguen trabajando con esta empresa. Claro, pero esto ya ha sido corregido, o sea, ya está siendo corregido y obviamente yo calculo que en cuanto se pueda esos contratos se van a renovar. ¿Qué le diría a los trabajadores que están de esa empresa en específico? Atentos a resolver. No, es que eso es lo que tiene que hacer todo trabajador también, ni bien tenga un problema, denunciarlo. Buscar la participación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral para que intervengan y fiscalicen y se corrija esto. Sí, pero son una empresa contratada por ellos mismos, ¿no? Por eso, en este caso se ha tomado la medida correctiva de inmediato, porque precisamente era un proveedor. Claro. Bueno, hablábamos al inicio de la entrevista sobre las armas no letales, ¿no? ¿Esta propuesta va a ser observada por el Ejecutivo? De momento yo no tengo esa información. Yo lo que sí sé es que existen mesas técnicas que vienen formulando, ¿no?, los alcances de esto. Todos hemos visto también que hay sociedades en las cuales se desborda el uso de armas. Nosotros tenemos que llegar a un punto medio en el cual permita garantizar mayor seguridad y yo creo que sobre esa línea se va a avanzar. Ministro, ¿me permite nada más precisar esta carta que la envían al Congreso de la República a los trabajadores en cuestión de los que estábamos hablando y que precisamente dice, sirva la presente para hacerle llegar nuestro cordial saludo y bueno, son de trabajadores del Consorcio Ambiental Energético Ecogrun, SASAC,
ESAC, con registro único, precisamente, precisan ellos que en enero del 2023 todos los trabajadores de la empresa de servicios profesionales de gestión empresarial de registro único contribuyentes que contaba con el contrato de servicios con Sunafil, fuimos cesados, han sido cesados y compelidos a suscribir el contrato de trabajo temporalmente de 6 meses con la empresa Ecogrum para seguir brindando nuestros servicios de limpieza a Sunafil. Entonces se les ha simplemente cesado, ya no se firma más el contrato, se acabó su contrato por el hecho de que ellos se han quejado. O sea, ¿qué está Pero pasando? ¿quién les ha cesado? Esto ¿Su propio empleador? Sí, su propio empleador. Bueno, vamos. ¿No podría ser esto una reacción frente a la queja que ellos Lamentablemente estos casos no son aislados, ¿no? Hay muchos empleadores que la firma de todos los su trabajadores. condición de fuerza y dejan en el desempleo a trabajadores. ¿Qué se va a hacer? Aparte que no les pagan, los votan. Son abusos concretos. Yo creo que aquí de lo que se trata es de velar también por relaciones sociolaborales que sean equitativas y justas. Si esto, como tú me estás indicando, ha ocurrido, tú tomas conocimiento inmediato, nosotros también, entonces eso tiene que verse inmediatamente para ver qué acciones tomar. No puede ocurrir que esta empresa siga contratando con nosotros y tenga una mala práctica laboral. Malísima, porque finalmente los ha cesado, es lo que dice la carta, y tenemos las firmas de todos los trabajadores en cuestión que han enviado. Tenga la seguridad, vamos a comunicarnos, ni bien termine la entrevista, con la superintendente encargada, claro, y tendremos una acción. Claro, porque hay que ordenar desde casa las cosas, ¿no, ministro? Claro, pero siempre aclarando de que ellos no son trabajadores del Sunafil. Por supuesto, nos queda bastante claro, y bueno, seguimos conversando y ahora hablemos de las buenas prácticas, ¿no? De las buenas prácticas, que es precisamente lo que usted quiere promover y convocar a todos. Te agradezco la oportunidad. Hay una orden importante, sí, una medalla de la orden de trabajo. Ya se viene el Día del Trabajo. Es la oportunidad para hacer el reconocimiento a gente que desde el lado de la academia, desde el lado de los sindicatos, desde el lado de la empresa, han hecho algo porque el clima sociolaboral en el Perú crezca y se fortalezca. Se ha iniciado durante un periodo determinado de medio mes las convocatorias, se ha hecho público en distintos medios, hoy también, y mañana 17 estaremos culminando ya este periodo de recepción de convocatorias. Este premio de la Orden del Trabajo se va a llevar a cabo el 1 de mayo en Palacio de Gobierno, con presencia de la Presidenta, y vamos a estar entregando estos reconocimientos y órdenes del trabajo 2023. ¿Qué características tiene que tener estos postulantes y los ganadores, ¿no? Claro, primero ser propuesto por una institución o personalidades que reconozcan en él su trabajo y su trayectoria por el servicio público y especialmente en beneficio de trabajadores, de generación de empleo y también de la doctrina del derecho laboral, que nos permitan entender y que hayan hecho un aporte sustancial, ¿no es cierto? Eso es básicamente, que no tengan, digamos, una trayectoria que los comprometa con otros temas que no tengan que ver con ética e integridad, y ser evaluados por este comité que hemos conformado hace 3 semanas, y de ahí van a salir ya las nominaciones. Algunos de los ganadores en años anteriores han sido precisamente sindicalistas, empresarios, el colegio académicos, de médicos, el colegio de enfermeros. Claro, este año se está postulando a un sindicato, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Limpieza Pública, por ejemplo, ¿no? Que han tenido una labor fundamental en la época de pandemia, y perdieron vidas, ¿no es cierto? También se está postulando a algunos destacados miembros de la magistratura, ¿no? Que también tienen una trayectoria en sentencias, en expresiones de doctrina sobre lo que es derechos laborales, y también seguramente van a aparecer algunos empresarios que han generado puestos de trabajo. Estamos todavía en ese proceso. Entonces, hasta mañana, ¿cómo pueden hacer para postular a sus candidatos? Gracias, Paola, por esa mención. www.gov.p/orden del trabajo. Esa es la dirección web a la que hay que acceder a un formulario y poder presentar una postulación que va a ser evaluada por el comité. Si no es por ahí, puede ser a través del correo ordendeltrabajo@trabajo.gov.pe. La orden del trabajo el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador.
Sí, por favor, y este sindicato de limpieza, ¿no? Qué importantes son los trabajadores de limpieza. Todavía están propuestos, pero no dudo de que... despedirlos, ministro, eso por es supuesto, aquí lo que se trata es de que se genere respeto y más oportunidades de trabajo. Así es, así es. Finalmente, esta semana se aprobó un presupuesto bastante importante para las zonas de desastre. Sí. Al respecto, su sector, ¿qué es lo que va a hacer con este presupuesto? Sí, nosotros ¿En dónde se va a incidir? Estamos agradecidos con el Congreso de la República por haber entendido la necesidad de implementar más presupuesto para empleos temporales. Esto se ha aprobado en el artículo 31 de ese proyecto de ley de presupuesto ampliatorio y nosotros ahora contamos con 123 millones que nos van a permitir 50.000 empleos adicionales, temporales, a los 140.000 que ya teníamos proyectados en el presupuesto. En total, 190.000 empleos temporales a nivel nacional, muchos de los cuales se están destinando preferentemente a zonas atendidas y por el desastre natural, ¿no es cierto? Hemos estado en Piura el día viernes, nosotros ayer en Ica recorriendo 3 distritos donde ya está funcionando, donde nos hemos reunido, especialmente quiero aprovechar el momento para saludar a los cascos rojos ahí de los distritos de Subtanjaya, Tate y Salas. Salas, que es precisamente esa zona que todo el Perú conoció como el barrio chino, que se bloqueaban las carreteras. Ahí donde se bloqueaban carreteras, ahora hay empleos temporales. Precisamente sobre el tema de los empleos, es importante que todos los peruanos sepan que pueden acudir a sus municipalidades en busca de empleo. Usted nos hablaba de que hay una oficina especial que puede recibir estas solicitudes. Sí. Y cuéntenos sobre el programa Lurawi Perú tiene como Lurawi Perú tiene como estrategia principal asociarse con gobiernos locales que califican dentro del marco de poblaciones vulnerables. A eso le hemos agregado también las víctimas de desastres naturales. Solo esos distritos, no son todos los distritos. Esos distritos tienen ya convenios con nosotros y nosotros nos encargamos de hacerle las transferencias y el monitoreo y supervisión de ese programa. Ellos son los que se encargan de verificar qué ciudadanos de su jurisdicción cumplen con esa necesidad urgente de tener trabajo. Por ejemplo, estas personas que se han quedado sin casa, que han sido arrasadas o que se han quedado sin empleos producto también de los desastres naturales, son preferentemente atendidos por estos gobiernos locales en coordinación con nosotros. En este momento, ¿cuántos puestos hay disponibles? En total en el año vamos a generar 190 y esperamos tener un presupuesto adicional que nos permita... 190.000. 190.000, claro. Y esperamos tener un presupuesto adicional Lurawi Emergencias que cubra un poquito más. Lo digo porque muchos de estas personas que trabajan en calle me decían, bueno, ¿y ahora dónde nos vamos? Eso es lo que yo también ¿Dónde trabajamos? Por eso es necesario, cuando hay un problema como este, yo sé que muchos peruanos quieren soluciones inmediatas, pero no por eso no dejemos de ver las soluciones reales a los problemas. Tú te acordarás, Paola, hace un tiempo se prohibieron a los cambistas de dólares en un distrito. Claro, porque mataron a uno. Claro, ¿qué pasó con el tiempo? Han vuelto a las calles. Entonces, son soluciones de momento, eso no es ver el bosque, como yo le digo. Y yo quiero que entendamos que es una situación polémica, yo entiendo las posiciones, pero también es necesario que pensemos en un país que crezca económicamente, que genere más empleos y que permitamos que las personas que están en calle ya no lo estén, pero que estén sí en un empleo digno y decente. Usted ha hablado con el alcalde de Lima porque su posición es bastante radical en ese sentido. No, pero no. Mira, él lo que ha hecho es hacer su trabajo, ¿no? Que es generar seguridad. Y eso está muy bien. Pero también ha dicho, voy a hacer ferias del trabajo. Nosotros lo que decimos es, señor alcalde, nosotros tenemos la experiencia, ya hemos generado varias ferias del empleo y podemos coordinar perfectamente para ampliar nuestra cobertura en Lima Metropolitana. Y ojalá que se dé. Claro, porque en mayor cantidad. El ciudadano, ¿qué quiere? Que se atiendan, que hayan mejores servicios. No le interesa si lo hace el gobierno local, el gobierno regional o el gobierno central. Lo importante es que se haga. Y en esa lógica nosotros queremos intervenir. Muy bien. ¿Cuánto estamos en desempleo, ministro? Tenemos un desempleo del 9% más o menos. Bastante. Claro, pero lo que pasa es que la informalidad consume una gran porción. ¿Y qué se está haciendo frente a esa situación? Bueno, contradictoriamente, a pesar de que hay crisis, el desempleo ha bajado, pero se ha ido a la informalidad. Ahora lo que tenemos que tomar es el toro por las astas. Esos informales deben pasar a la formalidad. Queremos
generar que esta estrategia que ya tiene el Estado peruano se convierta en un poderoso programa que permita ahí sí tener acciones más directas y más concretas en capacitación, en generación de empleo y oportunidades. Pero es que hay que cambiar el chip del empresario. Y también es importante que aquí el trabajo es transversal, ¿no? Produce también, tiene mucho que hacer. Por supuesto, ahí hay un viceministerio de MIPES, todos intervienen. Esta es una responsabilidad compartida entre Estado en sus 3 niveles, pero también a nivel de todo el territorio nacional. ¿Pero qué hace el informal que quiere entrar en la formalidad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, nosotros también tenemos ahí en el Centro de Empleos... En Salaberry. Claro, en Salaberry, unos módulos de capacitación para todos aquellos que quieran formar una pequeña empresa. ¿Gratis? Sí, todos son los servicios del público, son servicios gratuitos. Ok, entonces los están esperando. Los invitamos a todos los que tengan esa inquietud y que estén ahí, nos visiten en la sede central del Ministerio de Trabajo, cuadra 6, Avenida Salaberry, Jesús María, o pregunten por otros centros de empleo que están en la página web a lo largo y ancho del país. Muy bien, ministro. Muchísimas gracias por su visita. Lamentablemente empezó con la muerte, anunciando la muerte. Una situación triste, pero que nos tiene que llamar a la reflexión y reiterar nada más pues nuestras condolencias con esa familia. Dicho sea de paso, usted ha estado en una feria de trabajadores del hogar en el día de hoy. Sí, hoy. Nos hablaba de una cifra preocupante, porque del 1.000.000 de trabajadoras... Solo 109.000 están registradas. Es decir, son las formales dentro del servicio de trabajadoras y trabajadores del hogar. El resto no sabemos, y el resto también está fuera de Lima metropolitana, así que hoy, a iniciativa de uno de los 4 sindicatos fuertes que están aquí presentes en estas actividades, vamos a iniciar los contactos de inmediato con los gobiernos regionales para también hacer ferias iguales a la de hoy en el campo de Marte en Jesús María, muchas gracias al alcalde Jesús María, dicho sea de paso, y irnos a provincias para también repetir y replicar esto. Muy bien, qué preocupante, ¿no? Casi 900.000. Tenemos mucho por hacer, pero también queremos que se entienda que ante esa magnitud todos debemos colaborar. Así es, y ojalá que ese panorama cambie positivamente. Muchas gracias, ministro. Gracias, Paola. Adriancén, por estar con nosotros esta tarde. Nos vamos a una pausa. Volvemos con más noticias en Canal N.